sindicato Martín Gil, faltan de mañana 8 días, digamos, una semana, pongámosle, para las PASO. ¿Cómo va a ser la recta final de la campaña? Bueno, como la venimos haciendo a la campaña, una campaña que es complicada, difícil, por el contexto, por la pandemia, por el momento y además, en nuestro caso, porque no tenemos en el frente de todos instancia para desarrollar las PASO, digamos, competimos contra nosotros mismos, podríamos decir. Eh, Existió en algún momento la opción de suspender las PASO y generar alguna simultaneidad entre la parte interna y la parte, bueno, eso no cuajó definitivamente. Eh, pero ¿qué vamos a seguir haciendo? Recorriendo, estamos recorriendo cada extremo de la provincia, cada uno de los candidatos, el senador Caserio, Gabriela Esteves, en mi caso, Hilda Busto, Olga Ruitor, y por supuesto el resto de las listas, Pablo Carro. Estamos llegando a cada rincón de la provincia, tomando contacto con la gente, con las instituciones, visitando las empresas, las industrias, los comercios, mostrando y viendo cuál es el proceso de recuperación económica que hoy se está viviendo en la Argentina y en particular en Córdoba, y bueno, preparándonos para lo que entendemos es el inicio de un camino electoral que va a terminar en noviembre, que es un camino con una decisión muy trascendente para el futuro de la Argentina. ¿Qué reciben en esa visita a la industria, a los comercios, en un momento económico difícil? Porque vos decís la cuestión de la recuperación, pero todavía por ahí es incipiente y No, mucha es gente muy la ha pasado sostenido. mal y muchos Sí. la están pasando mal, ¿no? De verdad que hemos visitado pymes y grandes empresas, porque hemos estado en el Parque Industrial de San Francisco, hemos estado en Aladio, en Georgalos, en Arcor, hemos visitado empresas de biocombustible, hemos estado en el trabajo del corredor industrial de Córdoba y de Gran Córdoba, hemos visitado empresas lácteas, hemos estado en metalmecánicas, y de parte del sector industrial es casi un denominador común. Ayer lo veíamos en el Día de la Industria, donde nos reunimos con cerca de 200 pymes, y el día anterior en la cena de Martín Guzmán con 350 empresarios de Córdoba. La realidad es que la reactivación económica es muy sostenida y que ya no es la recuperación de la pandemia. Es una recuperación económica que en algunos casos alcanza ya niveles récord de los últimos 10 años. Y esto me parece que tiene que empezar a ser leído con una profundidad mayor, porque el contexto internacional todavía es un contexto recesivo, es un contexto de inflación alta, es un contexto de caída del empleo. Y sin embargo, en nuestro país, en medio de la dificultad económica que arrastramos, porque la Argentina que recibimos en el 2019 es una Argentina que estaba hipotecada, adeudada, quebrada, con inflación del 54% y con pobreza de más del 40% y más del 50% en la población juvenil. Digo, en ese contexto, ¿qué vemos? Vemos una inversión que se ha recuperado y ha logrado un nivel récord de crecimiento de la inversión, una capacidad industrial instalada que ya se recuperó no a marzo del año pasado, sino a abril del año 2018, momento donde comienza el proceso de aceleración de la crisis de Mauricio Macri. Advertimos una obra pública en marcha en cada rincón del país y de nuestra provincia de Córdoba. Advertimos el crecimiento de la construcción en más de un 67%, y esto se visualiza tanto en la construcción pública, en la obra pública, como en la construcción privada. Vemos la cadena automotriz, que de fabricar 270.000 vehículos en el año pasado, que fue un año donde tuvo actividad, este año proyecta 600.000 vehículos y está en niveles de producción mejores del año 2014 y está capitalizándose y está sustituyendo importaciones. Vemos una actividad alimenticia que también está en un momento de expansión muy grande, lo veo yo en nuestra cuenca industrial láctea, pero lo podemos ver en otras empresas derivadas de la actividad, en la metalmecánica derivada del agro, donde uno podría ir a Marco Juárez o podría ir al departamento Unión, en Belville, o podría ir a Las Varillas, y veo un crecimiento y ya una capacidad de entrega que en algunos casos está entre 7 meses y un año.
Esa reactivación que es sostenida, que es por un acceso al crédito que hoy se encuentra subsidiado y se ha bajado de tasas que estaban en el orden allá cercanas al 100% y hoy estamos con tasas subsidiadas y tasas regulares por debajo o entre el 30%, pero con subsidios incluso menores para determinadas líneas de producción. Estamos viendo que el crecimiento económico genera trabajo, porque esto es 2 más 2, digamos, cuando cae la economía, cae el trabajo y aumenta el desempleo. El último indicador nos plantea un crecimiento de 19.000 puestos de trabajo en el último mes, de trabajo registrado entre lo que se cayó y lo que levantó. Y entonces el industrial advierte 2 cosas. Primero, lo mal que estaba en el año 2019. En segundo lugar, cómo a pesar de haberlo pasado tan mal en la pandemia, existió un gobierno que acompañó al industrial para cruzar el río, porque se trató de un río correntoso, que había que cruzarlo tratando de perder, es como si alguien cruza un río torrentoso lleno de bolsos, tratar de no perder ninguna bolsa, ningún equipaje, nada que llevaba a cuesta. Y lo cierto es que se atravesó el río. La tasa de desocupación en ese momento, en la pandemia en la Argentina, se incrementó un 2%, cuando en Brasil se incrementó un 13%, pero se incrementó un 2% a partir de esta realidad, de un gobierno que estuvo presente, de un gobierno que ayudó con el ATP a las empresas, que se hizo cargo de esa dinámica y con un esfuerzo a los empresarios y comerciantes, que rápidamente, cuando tuvieron la posibilidad de producir, comenzaron una línea ascendente. Hoy no solo estamos recuperados un año atrás de la pandemia, antes de la crisis económica, sino que las perspectivas que cada una de las industrias tiene son muy favorables para los próximos meses y para el próximo año. Y esto nos hace mirar, y lo tercero, con esperanza. El sector industrial, el sector comercial, el sector productivo tiene esperanza de que las cosas van a ir mejor. En cuanto a la gente, quizás no advierte todavía este impacto. No advierte ese impacto, claro, no advierte ese impacto. Si bien el gobierno ha hecho enormes esfuerzos, porque eliminar el impuesto a las ganancias para 1,5 millones de trabajadores en el contexto crítico de la pandemia fue un esfuerzo enorme, y llevar adelante el IFE también para sostener determinados sectores que estaban muy afectados, lo cierto es que el poder adquisitivo de la gente todavía es una materia que requiere una mejora sustantiva. Y para eso tenemos que aumentar la actividad económica y descender la inflación. Los últimos 6 meses nos muestran una línea descendente de la inflación, a punto tal que el 54% que nos dejó Macri, en el año siguiente logramos un descenso de casi 20 puntos de la inflación y después de meses de ascenso, los meses iniciales sujetos a la reactivación, el gobierno ha logrado controlar. Este mes vamos a tener una inflación por debajo de 2 puntos y esta línea hay que mantenerla. Martín Guzmán estima que de mantener esta línea el año 2021 también en el interanual será una inflación por debajo de la anterior, que lo importante es el proceso. Ahora, esto que no llega todavía a la gente es cierto, pero no llegaría a la gente si no pasa esto. Es decir, estamos en un camino de reactivación económica, de crecimiento de la economía, que nos permite mirar lo que viene hacia adelante después de, no sé, debe hacer 6 años, 7 años de una caída. El Producto Bruto se acaba de reactualizar la pauta de crecimiento y ya cuando el presupuesto establecía un crecimiento de 5,5 puntos, ya estamos en 8 puntos e incluso puede ser una estimación prudente. Digo, si eso sucede, si crece la inversión, crece el país, aumenta la recaudación, aumentan las reservas sin endeudarnos, 7.500 millones este año, que se crea empleo, cae el desempleo, la industria vuelve a producir, el consumo se vuelve a activar, la Argentina se pone de pie. Y este es el desafío que tenemos en este tiempo y en esta hora, y esta va a ser la agenda del próximo Congreso. Es la agenda de la construcción de una nueva Argentina, salida de la pandemia económica, del endeudamiento que nos dejó Mauricio Macri y de la pandemia sanitaria que nos trajo el coronavirus. ¿Qué piensa Martín cuando candidatos, circunstanciales adversarios de ustedes dicen que proponen la defensa de los intereses de Córdoba, salir a
a traer los recursos que van hacia Buenos Aires y que no vuelven. ¿Cuál es su percepción del tema? Nosotros hemos sido defensores acérrimos del federalismo y defensores de Córdoba. Existió un tiempo en la Argentina en donde se construyó una lógica de enfrentamiento entre la nación y Córdoba y la nación. Y uno podría decir, che, pero ¿quién tuvo responsabilidades en esto, en los planteos y demás? De hecho, seguramente que a mí me tocó estar de un lado y a Marcos le tocó estar del otro en ese tiempo. Y esto era bastante habitual. Bueno, se lo decía ayer a Caserio. Digo, yo estaba de un lado o estaba del otro. ¿Quién tuvo más culpas o menos culpas? No sé. Yo creo que hubo concurrentes. Y seguramente nosotros como gobierno nacional no supimos, no entendimos, no comprendimos la importancia que tenía esto. Pero cuando llegó Alberto Fernández en campaña y vino a Córdoba y le pudimos explicar esta realidad, el hoy presidente dijo, vengo a dar vuelta a la página de desencuentros con Córdoba y los cordobeses. Córdoba es muy importante para la Argentina. La Argentina necesita de Córdoba. Y en el peor momento de la humanidad, lo que dijo lo hizo. Y de verdad, el Estado Nacional ha dado a Córdoba el rol que Córdoba se merecía desde hace mucho tiempo y no había tenido. No tuvo en el gobierno quizás anterior, ni tuvo en el gobierno de Macri. Y lo tuvo en estos año y medio. Y lo tuvo en este año y 8 meses a pesar del contexto. Y uno podría decir, ¿en qué? Lo tuvo en la obra pública. Nosotros llegamos, no teníamos ninguna obra activa en Córdoba. 0 obra activa. Las pocas obras que había en Córdoba estaban paralizadas. La planta de Río Cuarto, la planta de Bajo Grande, la repavimentación de 158, la planta de San Francisco, y no había mucho más. Estaba activo. Las que se habían licitado no se habían iniciado nunca. La autopista Holber-Río Cuarto, la variante de paso de Villa María, la repavimentación de la culminación de la 19. Nosotros en este año y 8 meses, entre las obras en municipios, las obras hídricas, las obras de saneamiento, las obras en universidades, los jardines de infantes y los centros de desarrollo infantil, tenemos en Córdoba 460 obras. Y además con una distribución territorial que nos permite estar en Córdoba capital, en Río Cuarto, en San Francisco, en Villa María, pero nos permite estar en Suco, en Malena, en Vicuña, en Las Higueras, en Alchira Gijena, en Baigorria, en cada rincón de la zona de Río Cuarto y de la acequia, en Bulnes. Y eso forma parte de una construcción diferente. Lo es en vivienda. Nosotros no dejamos abandonadas las viviendas del Parque Liceo, las viviendas de San Francisco, las viviendas de Montevideo, las viviendas de Villanueva, y las estamos terminando todas. Y además acabamos de firmar convenios con 172 municipios, con 30 gremios, con las universidades para la construcción de viviendas, con la provincia para la construcción de viviendas en Córdoba. Nosotros no paralizamos la inversión en materia de salud y en el medio de la pandemia construimos 5 hospitales en Córdoba, estamos licitando 5 hospitales más en Córdoba y estamos llevando adelante más de 20 obras de infraestructura de salud en el interior, Quilino, Cruz Alta, San Carlos Mina, Luca, Pasco, Brinkman vamos a estar empezando ahora. Nosotros tomamos ninguna obra vial activa y hoy tenemos 20 frentes de obras en las rutas cordobesas, en universidades, 0 obras en todas las universidades de Córdoba, hoy 8 obras en marcha, en hídricos, logramos terminar pagando las deudas, el canal San Antonio que recuperamos 500.000 hectáreas para la producción, en saneamiento terminamos la planta de Río Cuarto, pagando las deudas anteriores y asumiendo lo que faltaba, terminamos la planta de San Francisco, vamos a terminar ahora, en septiembre, para habilitación definitiva calculamos en noviembre, la planta más grande del país en Bajo Grande, en Córdoba capital, estamos urbanizando los barrios populares de Córdoba a través de Hábitat y a través del RENAVAP, y qué sé yo, estamos con obras de saneamiento,
entre las que hacemos por la provincia y por convenios directos con municipios, tenemos cerca de 70 obras de saneamiento, agua y cloaca en toda la región, en Deza, en Las Perdices, en Ucacha, en Monteleña, en Montevideo, qué sé yo. Digo, hay una realidad diferente, pero también lo podríamos ver en el aporte a la caja de jubilaciones, lo podríamos ver que no es solo que se cumplió, se pagaron las deudas del 2018, del 2019, del 2017, se pagó la deuda que había dejado Macri a la caja de jubilaciones. Y por eso la caja de jubilaciones este año va a ser, no estructural, pero en términos corrientes va a ser superavitaria. Hemos bajado con la tarjeta alimentar, con un sentido federal, a través del gobierno provincial, a todos los rincones de la provincia. Hemos llevado el potenciar trabajo a cada rincón de la provincia. Hemos acompañado a la industria cordobesa. En los últimos meses, 28.800 millones de pesos puestos por la industria para el fortalecimiento de los parques industriales, los créditos a tasa subsidiada, el trabajo de apoyo a las empresas a través del ATP, la industria para la defensa. 3 polos tiene Córdoba. FADEA, que si bien FADEA era una empresa que tuvo un proceso de crecimiento o al menos de actividad durante el gobierno de Mauricio Macri, en el caso de las 2 fábricas militares, Río Tercero y Villa María, las desguazaron y como consecuencia hubo que echar a los trabajadores. Las estamos reactivando y estamos tomando a los trabajadores que habían sido despedidos. Y también con la actividad agropecuaria. Vos fijate que haber eliminado las retenciones a cero en las economías regionales, por ejemplo en el maní, en una provincia que produce el 95% del maní en la Argentina, en una región, ustedes son casi los toca ahí en la línea, ¿no? Pero Cabrera, Hernando, Reducción, Deza, toda esta zona manicera, Perdices, que hoy ve muy favorable la protección de esa economía regional, el proceso de eliminación y disminución de las retenciones a la agroindustria, porque también el gobierno de Mauricio Macri no había gravado el grano, había gravado con retenciones la transformación de la materia prima, es decir, el agregado de valor y de trabajo. Y nosotros tenemos muchas, la aceitera es una muestra, pero podríamos hablar de muchas otras. Entonces, conectar en el campo, por ejemplo, plantean la posibilidad de algún plan de acción. Está la mesa de enlace hoy aquí en Río Cuarto por el tema de la carne, por el nivel de las retenciones. Mira, el nivel de retenciones no ha aumentado. Hay un problema estructural y obviamente yo creo que nosotros tenemos un escenario único hacia adelante. El valor de los commodities en el mercado internacional es un escenario que favorece mucho a la Argentina, está claro de eso. Y si favorece a la Argentina, nos favorece a todos. Yo en lo personal creo que el tiempo que se viene es un tiempo de diálogo responsable de todas las partes. Es el tiempo donde gana la Argentina, gana el gobierno y ganan los productores. Y tenemos que tener la lógica para construir la herramienta que nos permita transitar ese camino. Es un tiempo para que ganen todos, porque el valor de los commodities debe ser un proceso para mejorar las cuentas externas de la Argentina a partir de lo que se importa y lo que se exporta de ingreso de divisas. Esto nos fortalece. Debe ser un momento para la redistribución de la riqueza con un sentido federal también, porque tampoco se puede justificar ganancias exacerbadas en un país empobrecido, pero también es el tiempo para que los productores ganen con fruto de su esfuerzo a partir de esta ventaja internacional. Y eso nosotros lo sabemos como intendentes que están si el campo le va bien a nuestras comunidades, no es disociado, no es enfrentado. Entonces yo creo que hay que desapasionar de un lado o del otro. Y hay que construir mesas de diálogo y de consenso. Mirá lo que pasó con la industria del conocimiento. El otro día me decían en la Bolsa de Comercio, apelaban la importancia que tiene el diálogo y los grandes acuerdos nacionales. Y yo les decía, ¿saben cuál es el problema? Que los sectores productivos, industriales, las cadenas, le dejan los consensos a la política. Y la política tiene una agenda, digamos, el consenso hacia adelante es tan importante, que no puede quedar únicamente en manos de los políticos. Porque de verdad
que los políticos tienen una agenda condicionada más por sus pretensiones electorales que por el crecimiento del país. Yo me animo a poner en duda que todos quieren de verdad que a la Argentina y al gobierno le vaya bien. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Por lo tanto, hay que hacer fuertes consensos entre el Estado y el sector. Ese es el camino. Fíjate lo que pasó en la industria del conocimiento. El acuerdo de todos los sectores hizo que el Congreso avalara casi por unanimidad la norma. Fíjate lo que pasó ahora con el plan de la industria automotriz, que se plantea un crecimiento plurianual y que a los cordobeses nos va a beneficiar mucho, traducido en una ley, pero surgió de un acuerdo del Ministerio de Industria con todos los sectores. Ese es el camino. Mirar con una perspectiva de tiempo, lograr consenso con la participación amplia de todos. Creo que la mesa del diálogo o del Consejo Económico y Social que el presidente ha propuesto y ha puesto en la persona de Gustavo Vélez al frente de esto es una gran oportunidad para que nos demos ese debate, que la pandemia condicionó, está claro que condicionó, pero que la reconstrucción de la Argentina, yo no sé si es reconstruir la Argentina o construir la Argentina, porque reconstruir supone volver a algo, y de verdad que nosotros no queremos volver a nada. Nosotros queremos construir una Argentina distinta. Y si algo vamos a estar lejos, es de un país de la especulación financiera, de la bicicleta financiera, del achicamiento del Estado, del achicamiento de la economía, de la no priorización del trabajo y de la no priorización de la educación, la ciencia y la tecnología como motores de desarrollo. Esos son nuestros pilares. Esos son nuestros pilares. El otro modelo es volver hacia atrás, que es el modelo que claramente representó el macrismo, que dijo una cosa, hizo otra completamente distinta y nos dejó un país con más pobres de lo que teníamos, con más inflación de lo que teníamos, con muchísima más deuda de la que teníamos y sin un solo papel, porque en realidad también batieron el récord de fugar el capital sin hacer una sola obra o terminar una sola acción que permitiera construir una Argentina distinta.